esto está escrito y da algunas de las razones por las cuales alabar a Dios. Y aunque todo el Salmo tiene una gran variedad, digamos, muchas más razones por las cuales la persona debe alabar a Dios, entre ellas porque Él nos hizo, porque nos da un día nuevo cada día, porque nos da familia, porque tenemos el sustento, hay alimento para nosotros y la familia, y este es un gran milagro, hermanos. Y no hay razones para quejarnos por esa situación. Tantas bendiciones que nos da el Señor. ¿A usted le hace falta ropa? Yo conozco unas tiendas que se ponen los viernes y los sábados y domingos, donde sale muy barato. Yo creo que ustedes conocen esas tiendas exclusivas. Yo las visito seguido porque yo de ahí me surto. Luego, si vamos a ver, hermano, usted tiene una casa, un lugar, un departamento, un techo, donde resistir el frío y el invierno y el calor. Y tiene agua allí en la casa. Y tiene a veces, y la mayoría lo tienen, agua calientita. ¿No le parece que esto es una bendición de Dios? Ya si no nos bañamos es porque de veras no queremos nada con el agua, ¿verdad? Pero allí hay agua, hay calientita, hermanos, todo acondicionado, es bendición de Dios. A veces se nos olvida, cuando usted prueba una fruta, está comiendo alimento, recuerde que es bendición de Dios. Por eso oramos y damos gracias a Dios. Entonces hay razones por las cuales alabar a Dios. Por lo tanto, el cristiano se goza. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces es de gozo, porque es bueno alabar a Dios. Verso primero de este Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. La palabra alma, en hebreo hay varias palabras para decir alma. La más usual es nefesh, que quiere decir ser viviente, una persona que tiene vida. El ser viviente es la persona de manera integral. A veces pensamos que el alma es una parte y el espíritu otra y el cuerpo otra, y así nos dice allá en Tesalonicenses que el hombre es tripartito, ¿verdad? Pero también hay una palabra que designa como ser viviente, como ser integral. Entonces, cuando dice bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre, la otra palabra que está es neshamak, que es la que se usa para decir que yo tengo vida en mi ser interior y que yo debo de, por lo tanto, con todo mi ser, con toda mi alma, de esta manera, alabar el nombre de Dios. Estas son palabras, y hay otra también que se usa, rúa, que es para alma también, pero que habla del soplo para que la persona tenga vida. Bueno, hermanos, entonces usted tiene un alma, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿correcto? Y aunque a veces la palabra nefi se refiere al ser integral, nosotros somos un ser integral. Pero este pasaje nos dice que alabemos al Señor. Y esto nos lleva entonces a meditar de manera profunda en Dios. Dios es grande y maravilloso.
Entonces, aquí la palabra que se usa para decir bendecir, en hebreo la palabra para bendecir es barak, que significa doblar la rodilla o postrarse, y en un contexto más amplio se traduce como alabar, ensalzar o expresar un deseo de bienestar. Eso significa: bendice alma mía a Jehová. Algunos piensan, porque venimos de una cultura católica donde el ministro bendice el agua, ¿no? La agua bendita, y luego él bendice a las personas y bendice los carros y bendice las casas y le echa agüita, ¿no? Con su y dice, ya quedó bendita. Entonces, viniendo de esa cultura, nosotros pensamos que nosotros podemos bendecir a Dios. Óigame, si nosotros somos pecadores. Es decir, la palabra bendecir en la Biblia tiene un significado diferente al que se está practicando, y a eso llamo a reflexión a usted. Mientras que en la cultura de donde venimos, bendicen las casas, los carros, las personas, y le echan esa agua bendita y dice, ya quedó bendecido. Entonces nosotros podríamos echarle de esa agüita a Dios para bendecir a Dios. Imagínense, ¿verdad? Qué blasfemia sería que un pecador pudiera nosotros bendecir a Dios de esa manera. Pero entonces, ¿qué quiere decir la palabra bendice alma mía a Jehová? Significa que dobles tu rodilla, que te postres. Y esto puede ser simbólico, aunque estés sentado, estés parado, pero con una actitud de estar doblado ante Dios, ¿verdad? De estar postrado, de estar humillado y decir, Señor, habla tú. Mi corazón te reconoce a ti como Dios Todopoderoso sobre el mundo, sobre mí, sobre mi familia, sobre todas las cosas. Esto quiere decir que yo voy a ensalzar a Dios, que yo voy a adorar a Dios y voy a decir que Él es el todo en el mundo y reconocerlo como creador, como sustentador. Eso quiere decir la palabra que tú bendigas a Dios de esa manera. Ese es en el sentido bíblico, pues. Es el sentido diferente. Entonces, hermanos, ¿nosotros podemos bendecir a Dios? En ese sentido sí podemos, es decir, con una actitud de humildad. Adorar significa reconocer la grandeza de Dios y reconocer todos sus atributos, como son Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios santo, Dios es justicia, Dios es amor. Es decir, cuando la persona reconoce todos los atributos de Dios, se llama adorar. Y cuando la persona reconoce las bondades de Dios, su providencia, se llama alabar. Y lo podemos definir de manera muy sencilla. Adorar es mirar a Dios lo que Él es, lo grande que Él es. Y alabar es darle gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros. ¿Ven la diferencia? Dios es eterno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es salvador. Eso es lo que Él es. Pero lo que Él hace es como mirar la mano. ¿Qué hace por nosotros? Nos da la vida, nos da alimento, nos da sustento, nos da sanidad. Todo lo que Él hace por nosotros es reconocerlo. En ese sentido, alabamos lo que Él nos da. Por lo tanto, el cristiano debe adorar o alabar también, o las dos cosas, alabar y adorar a Dios, pero con una actitud de doblar la rodilla. En el contexto hebreo, ellos iban al templo y en el atrio doblaban sus rodillas para adorar a Dios.
alabar a Dios, llevando las ofrendas que acostumbraban llevar, sacrificios, ofrendas de flor de harina y demás, reconociendo que Dios está por encima de todas las cosas. Esa actitud debe de prevalecer en nosotros. Lo podemos hacer físicamente, doblar nuestra rodilla o con nuestra actitud, porque a veces nos podemos doblar la rodilla y tener una actitud muy arrogante, interna, ¿verdad? Entonces se requiere que el hombre de Dios, la persona de Dios, se humille ante Dios y lo exalte, lo alabe, lo ensalce, le dé un lugar alto a Dios sobre nosotros. Pero luego bendiga todo mi ser, su santo nombre. En ese sentido, todo mi ser que bendiga su santo nombre. Eso incluye alma, cuerpo y espíritu. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Está invitándose usted mismo a usted mismo a rendirle culto a Dios. ¿Eso debiera hacer todo cristiano temeroso de Dios? Por supuesto, eso debe de hacer. Y eso va en cumplimiento del gran mandamiento. Mateo 22, 37 y 38, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué vamos a adorar a Dios? ¿Por qué vamos a alabar su nombre? Porque es el primero de todos los mandamientos, el más grande. Y luego, ¿cómo lo debemos hacer? Con todo nuestro ser, con todo el corazón, con el alma y con la mente, con todo lo que sea de nuestra comprensión y con toda la cuna de las emociones del corazón y con todo el alma, todo el ser integrado debe de estar reducido o entregado para reconocer la grandeza de Dios. Y esa grandeza se debe reconocer en todo. Por ejemplo, en el matrimonio. Tiene un concepto de lo que Dios quiere del matrimonio. Hombre y mujer son uno delante de Dios y no se debe disolver esa relación hasta que la muerte los separe. El agricultor debe dar gracias a Dios por su siembra, que Dios está trabajando allí con la lluvia, con el calor del sol, la grandeza de Dios allí. En la salud, usted está sano, ¿sabe por qué? Porque Dios le ha librado de enfermedades. Entonces, hay razones por las cuales venir a adorar a Dios en la congregación, además de hacerlo de manera particular o personal. Luego tenemos el verso 2, que nos invita a evitar olvidar sus bendiciones. Nos bendice, nos da beneficios. El hombre tiende a olvidar las bendiciones de Dios. Verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Las personas tendemos a olvidar lo que Dios hace por nosotros. Venimos a este mundo sin ropa, ¿verdad? Y ya todo lo que usted trae y tiene, casa, carro, ropa, comida, Dios le sigue dando bendición además de la vida. Le sigue rodeando de favores que son innumerables. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios le dice, o Dios pone en el corazón de la persona para decirnos: no olvides eso, no lo olvides, que Dios te ha rodeado de favores y misericordias. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Salmo 9:12.
porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel en Egipto, escuchó a los afligidos y llamó a Moisés para librarlos de esa aflicción. Que el pueblo de Israel no se olvidara de que Dios nunca se olvidó de ellos. Por lo tanto, el pueblo no se debe de olvidar de Dios y tenerlo como el centro de su vida, en sus trabajos, en sus negocios, en su vida familiar. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, sí, adquiere inteligencia, sí. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca, dice Dios. Dios le está pidiendo a su pueblo: no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Dios le dijo a Josué también eso: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ve hacia adelante. No te apartes. Nunca se apartará este libro de ti. Dios bendice a la persona que medita día y noche en la palabra de Dios. Salmo 1, por ejemplo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y medita día y noche, para que no se aparte la persona de lo que Dios ha mandado. Entonces, hermanos, tendemos a olvidar. Nosotros mismos, que conocemos la palabra, en algún momento de la vida se nos olvida alguna parte de la palabra, sobre todo cuando nos enojamos, ¿no? Que el Señor nos ha dicho que estemos en paz, en amor, en relación con el prójimo, con la familia, con el cónyuge, con los hijos, con todos. Y de repente, como que se nos olvida que somos cristianos y queremos hablar cosas que no son correctas. Incluso a veces que se nos olvida la grandeza de Dios. Entonces, no olvides los beneficios todavía. No te olvides de lo que Dios te ha dado en tu vida. Cuando tú tienes presente lo que Dios ha hecho por ti, vas a estar dándole gracias a Dios. Siempre. De manera personal, todos los días. Pero en especial en el día del Señor. Porque hay motivos que nos impulsan del alma, del corazón, para darle gracias a Dios y tener una actitud humillada. Dios busca eso. Dice que Dios quiere un espíritu contrito y humillado. Ese espíritu contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Entonces, bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de los beneficios. Tienes familia, tienes salud, tienes sustento. No lo olvides, tenlo presente, porque eso Dios te lo da. Vamos a pasar al verso número 3. El verso número 3 dice: Él es quien perdona tus iniquidades. Las faltas que tenemos, Dios nos las perdona. Y nos renovamos cada día. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y estamos hablando en el Antiguo Testamento. Ya desde entonces estaba trabajando la gracia de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades. En el sentido de la palabra hebreo para iniquidad es que la equidad es algo como muy plano, parejo para todos.
todos los judíos ante la ley eran iguales, igual para todos, no para favorecer a nadie. Entonces, ¿quién se ajustaba a esa ley del Señor? Era una persona equitativa. Ahora, iniquidad es cuando ya altera la palabra de Dios. Y es entonces cuando viene el pecado. Por eso se llama iniquidad. Ya viene lo pecaminoso. Pero todavía está diciendo que Dios perdona nuestras iniquidades, nuestras fallas, nuestros errores. Y mire que tenemos. Todavía debemos ser equitativos, ¿verdad? Como creyentes, ¿o no? En este tiempo de la gracia, tenemos que ser equitativos. Es decir, que la justicia sea igual para todos, para toda persona. En el matrimonio, en la familia, que sea igual para todos. Pero a veces, hermanos, nos salimos de lo correcto, de lo equitativo. Y entonces ya nosotros ya tenemos iniquidad. Por eso necesitamos la gracia de Dios, que nos perdone nuestra iniquidad, nuestra impureza, nuestra pecaminosidad. Pero dice, el que sana todas tus dolencias es el Señor, nuestro sanador. Aunque actúan los médicos y la medicina, ciertamente. Pero el que sana, el que está detrás de todo eso, es Dios. ¿Por qué? Porque Él le puso los elementos de la medicina. Y Él le dio sabiduría a los médicos también. O sea, Dios está en todo, pues. Su reino sempiterno está en todas las cosas. ¿O que los hombres trajeron los elementos de la química, de la medicina, fuera de este mundo? ¿De otro mundo que no sea de Dios? ¿O son elementos físicamente de aquí, de lo que Dios ha creado? Solo que Dios les dio sabiduría a los médicos. Y luego los cuidados hospitalarios y luego las medicinas y la atención. Todo eso es. Dios está trabajando en todo. Desde luego Dios puede hacer milagros sin la intervención de los médicos también. Porque Él es el Rey de todas las cosas. A ver, les pregunto, ¿alguna vez han estado enfermos ustedes? Sí. Y algunos de ustedes hasta de niños. Y muchas veces estuvieron a punto de morir, pero no murió. Dios tiene un plan y un propósito. Entonces, allá está el Señor. Por eso nosotros tenemos una razón para adorar a Dios. Zaqueo era un principal de los recaudadores de impuestos. ¿Dios perdonó a Zaqueo? Dios lo perdonó. Jesús lo perdonó. ¿Tenía iniquidad? Sí. Sí, hermanos. Quizá había cobrado más allá de lo debido, fallas. El Señor lo perdonó. Y también perdonó a María Magdalena, de quien le sanó y le sacó 7 demonios. Él perdona todas las iniquidades de la persona que se arrepiente y que los reconoce. Perdonó a Pedro, después que éste le negó, habiendo prometido que no le negaría y que iría hasta la muerte. Pero Pedro, con lágrimas en los ojos, pidió perdón a Dios. Y el Señor lo perdonó. Y el Saulo de Tarso y más muchos otros. Hermanos, Dios tiene clemencia, es grande en misericordia. Él ha dicho, esto no hagas. Y a veces a nosotros, por un impulso humano, pecaminoso, vamos en contra de Dios. Pero si reconocemos que pecamos, que cometimos una iniquidad, entonces se la perdona en Cristo. Y ahí entra la gracia de Dios.
Verso 4. Te salva del peligro y te da una serie de favores todavía. Aunque tuviste iniquidad, todavía te perdona y todavía te bendice por su grande amor. Por eso nosotros, reconociendo todo eso, no podemos mantenernos erguidos en soberbia y no reconocer la grandeza de Dios. Verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, es Dios. Ay, hermanos, al mirar cómo Dios trabaja en sus hijos, por ejemplo, en el caso de Abraham y Sara, tuvieron una serie de errores, también ellos. Dios les había prometido tener un hijo cuando la señora era estéril y ya de edad avanzada, y no creía, y la señora sugiere, bueno, Abraham, yo creo que puedes tomar a Agar y pues ese va a ser mi hijo, no confiando en la promesa de Dios. Y luego todavía, Abraham, muy obediente, va y tomó a Agar. Y luego ese niño, cuando iba creciendo, Agar pues dijo, no, pues este es el heredero. No, entonces ella muy contenta. Pero eso iba en contra de los planes de Dios. ¿Comprende usted cómo hasta el patriarca pecó? Y Dios le perdonó. Y todavía los encamina. Y Abraham estaba en un gran problema. Y entonces Sara le dice, bueno, la solución es que saques a esta mujer de aquí, con su hijo. Porque ya están apropiándose de la promesa del Señor. Hermanos, Dios trabaja para rescatar del abismo. Imagínense que Dios dice que el heredero, el fundador del pueblo de Israel debería ser Isaac, y ya estaba tomando otro cauce. Entonces viene Dios y le habla a Abraham y le dice, escucha a Sara. Hermanos, esta es una lección para nosotros los varones. A veces estamos tan metidos en nuestros problemas, en una crisis, y no podemos resolver. Entonces Dios ha dado una ayuda idónea para ayudar a su esposo. La misma Sara que lo indujo a hacer algo inapropiado, tenía razón. Y Dios le dice a Abraham, escucha a tu esposa, escúchala. Hermanos, nosotros los varones podemos escuchar a la esposa. A ver, ¿cuántos dicen amén? Sí, voy a escuchar a la esposa, aunque sea algunas veces cuando tiene razón. A ver, hermanos, levante la mano. ¿No? ¿Sí? Sí, también Dios les toca su corazón y ellas son para ayudarnos, dice la Biblia. En este caso ayudó a Abraham de ratificar y rescatar a este hijo que ya iba tomando otro cauce. ¿Ven cómo Dios trabaja en nuestra vida? Pero tenemos que darnos cuenta. Así Dios te ha rescatado a ti del camino perverso, del equivocado, que no Dios usó a José para rescatar a Jacob y a los 70 personas que entraron en Egipto que estaban teniendo problemas de hambruna. ¿Y qué no Dios trabajó incluso para salvar a Egipto y a toda la región? Al poner los sueños en José y la interpretación de lo que Dios quería, de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y eso sirvió para salvar a toda la nación de los egipcios y también a su familia. Dios trabajó por él, en él. Dios trabaja también en tu hijo, en tu nieto, en tu esposa, en ti mismo.
Si tú estás orando y meditando todos los días en el Señor, Dios te va a rescatar de malas decisiones. O aunque ya las tomaste y vas por un camino equivocado, ratifícalo. Orando al Señor, Él te va a revelar, Él te va a enseñar, Él te va a iluminar, sería la mejor palabra. Él te salva del peligro, del abismo, de la destrucción si oyes la voz del Señor. Y por último, el verso número 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice el verso 5.